formando parte de la cintura pelviana. Sin embargo, en la parte de introducción habíamos dicho algunas cosas. La más importante de que al coxal se lo podía estudiar individualmente, izquierda, derecha, pero que se reunía con un similar del otro lado y más el sacro para formar la pelvis. Entonces, coxal es una cosa, pelvis es otra. Entonces, hoy vamos a estudiar a la pelvis ósea en general, porque es una parte básica para entender la ginecología y la obstetricia, por supuesto, y tiene el mayor interés porque en la mujer además alberga el sitio de implantación del huevo, el desarrollo del útero, pero además el canal del parto, ¿no? Entonces, tiene importancia en la ginecología y obstetricia. Bien, entonces, cuando hablamos de pelvis, tenemos que entender que está constituido por la unión de los coxales y el sacro. Un coxal, el otro coxal y atrás el sacro. Entonces, es eso. Esa es la pelvis. Si ustedes tienen uno o dos, esos es un coxal, son dos coxales, pero no es pelvis. Vamos a señalar en el transcurso de esta presentación las diferencias en la pelvis. Hay que tener claro cómo diferencia una pelvis masculina, una pelvis femenina, cuántos tipos de pelvis hay, etc. Entonces, comencemos indicando que tiene la forma cónica, tiene la forma de un cono truncado, con una base superior, un vértice inferior, ¿sí? Pero ese vértice no termina en punta, es un cono truncado. Hay algunos términos que es necesario señalar y que son propios ya de la ginecología y de la pelvis en su conjunto. Describa en el examen, siempre me pongo en ese caso, describa la exopelvis, describa la endopelvis, estrecho superior, estrecho inferior, etc. Entonces, lo que tenemos que tener en primer lugar es el significado de las palabras. Y aquí está, si esta es la pelvis y dice exo, ¿qué estructuras hay que hacer? Hay que describir lo que está por fuera de la pelvis, todo lo que está hacia afuera. ¿Eso qué significa? Fíjense, hay una región anterior, hay unas regiones laterales y una región posterior. Si lo ponemos en posición anatómica, región anterior, regiones laterales y región posterior aquí. Entonces, para no entrar otra vez en descripciones, la región anterior, si ustedes se fijan, hay que describir la sínfisis del pubis. Aquí el gran protagonista en esta parte es el pubis. El cuerpo del pubis, aquí está el cuerpo del pubis con sus ramas, rama superior, rama inferior, ¿sí? El foramen obturado, y ahí está el foramen obturado, ya hemos hablado de por qué se llama obturado, de quién lo cubre en estado fresco, etc. Si vamos a hablar de las regiones laterales, entonces hay que hablar ya del coxal. ¿De qué cara del coxal? De la cara lateral, es decir, de la cara glútea, ¿no? Lo que indican los sitios de inserción de los músculos glúteos. Hay que hablar del acetábulo, ¿se acuerdan que esas son las características que ofrecía la cara lateral del coxal? Y hacia la región inferior y posterior, acuérdense, ahí está el isquium, ahí está el tuber isquiático, ahí también están las ramas del isquio, etc. Entonces, es eso, es fijarse. Si ustedes lo aprenden bien al coxal, no van a tener problema en describir una exopelvis. La cara posterior. Ahora, obviamente, la cara posterior no es esta, es la cara que está al otro lado. Está formada por la cara posterior del sacro y del coxis. Cuando veamos columna vertebral, cuando veamos vértebra, vamos a hablar de dos grupos grandes de vértebras. Las vértebras libres y las vértebras fusionadas. Ustedes lo han debido ver a lo mejor en los cursos preparatorios. Las vértebras libres, las
pueden clasificar en cervicales, dorsales, lumbares, y las fusionadas, las que están unidas, ¿no? Y que aparecen en dos estructuras, en el sacro y en el coxis. Entonces, ahí hay que ver la parte posterior, hay que describirlo. Yo eso lo voy a dejar pendiente por razones de tiempo, pero lo vamos a asociar cuando veamos columna vertebral, vértebras, etc. Entonces, si ustedes se fijan, esta es una pelvis en una vista superior. No vamos a hacer más comentario. Ahí vemos igual una imagen de una vista antero-superior. No sé qué hacen, la verdad, esas dos. Exopelvis. Una vez que hemos visto la exopelvis, entonces, ¿qué es la endopelvis? Al revés, si hay una exopelvis, hay una endopelvis. ¿Qué es? Es lo mismo, es pelvis, pero ya no vista desde afuera, sino desde dentro. Es como si nosotros nos hubiéramos metido aquí y a mirar qué cosas tiene. Entonces, ¿de qué cara del costal estamos hablando? De la cara medial, de la cara interna, de esa línea arqueada y de las dos formaciones que están por encima y por abajo. Si ustedes se acuerdan de eso, entonces ya estamos hablando del mismo idioma. Entonces, en la endopelvis hay que describir la fosa ilíaca, la superficie de inserción para el músculo ilíaco. Hay que hablar de la línea arqueada, hay que hablar del fondo del acetábulo, de esas regiones. Entonces, eso es ya, y terminaríamos hablando ahora sí, como estamos viendo por dentro, la cara anterior del sacro, la que habíamos visto hace rato. Esa que se ve, esa es la parte interna, perdón. Esa. Entonces, esto es parte de la endopelvis. La cara anterior del sacro y la cara anterior del coxis, esas forman parte de la endopelvis. La cara posterior, la que está detrás, eso forma parte de la exopelvis. Bien, hay otras formaciones que hay que reconocerlo también, lo que es el estrecho superior. ¿A qué se llama estrecho superior de la pelvis? Entonces, aquí nos acordemos de dos cosas. Hay un estrecho superior, y si hay un estrecho superior, también va a haber un estrecho inferior de la pelvis. Entonces, cuando habla de estrecho, está haciendo el énfasis en que esta parte superior de la pelvis es una parte ancha y que esa parte va a ir confluyendo alrededor de la línea arcuata, de la línea arqueada, para volverse una parte más estrecha. Pero si ustedes se fijan, esta parte está en la parte superior de la pelvis. Entonces, el estrecho superior es una parte fundamental porque permite formar un límite entre las estructuras que están por encima del estrecho superior y las que están por debajo. Si ustedes se fijan, tiene la forma, dice, de un óvalo o de un corazón de naipes francés. Yo esto no lo aceptaría tanto, salvo que sea una descripción general, porque la forma que tiene el estrecho superior va a depender de la forma de la pelvis. Hay variedades de pelvis, pero por lo general se lo va a reconocer así, o como la forma de un corazón. La forma del corazón de naipes son de los juegos, de las barajas, donde está el corazón. Corazón, espadas, trigos, diamantes, el corazón. A eso se refiere. Ese es un corazón de naipes. Estas regiones no están situadas en el mismo nivel. Esa es otra cosa que lo vamos a ver en otras fotografías. La pelvis no está completamente horizontal. De hecho, hay una inclinación de la pelvis. Y hay una forma en la que se inclina en la mujer y hay otra forma en la que se inclina en el varón. Entonces, cuando hablamos del estrecho superior, el examen, sigo insistiendo con el examen, ¿qué diría? Describa los órganos o las formaciones anatómicas que conforman el estrecho superior de la pelvis. Y hasta allá hay una tarea. Es más, hay otra que diría, describa en orden. En orden, ahí sí me adelanto, pero sí pido no. Entonces,
¿Cómo hay que describirla? Comienza aquí, en la parte posterior, a partir de una estructura que hoy la vamos a indicar y después vamos a decir, ya hemos hablado, ya la conoce, que recibe el nombre de promontorio, ¿sí? Esa región del promontorio es una superficie saliente que se establece entre el cuerpo, la cara inferior del cuerpo de la quinta lumbar, cuando se articula con la primera sacra. Esto que estamos viendo aquí es el sacro. Y si ustedes se ven, el sacro es una vértebra modificada, pero aquí se puede ver que es una vértebra. Entonces, la cara superior de S1, S sacra 1, forma esta saliente. Esta saliente, si ustedes se fijan, forma una superficie que se puede visualizar en las radiografías, se puede visualizarlo en los preparados, etc. Entonces, a esa región, donde se une, aquí estamos viendo los discos intervertebrales de la columna, donde se une el borde inferior de la quinta lumbar, la última lumbar, con la primera sacra. Esa saliente recibe el nombre de promontorio. Lateralmente, si nos vamos a un lugar, vamos a ver las alas del sacro. Vuelvo a decir, vamos a describirlo ya. Estas son las alas del sacro, aquí están. Después de las alas del sacro, la articulación sacro-ilíaca, ¿sí? Entre el sacro y el ilio. Aquí está la superficie articular. Entonces, encontramos esa formación. Estamos comenzando en el centro, promontorio. Estamos hablando de los alerones o de las alas del sacro y estamos llegando a esa superficie articular. Seguimos, fíjense. Aquí le falta articulación. La línea arqueada, la línea arcuata, la línea innominada, esa línea que divide en dos la cara interna, la cara medial del coxal. Seguimos. Esa cara va a dirigirse hacia adelante. Acuérdense que formaba una cresta pectínea, una superficie pectínea. El músculo pectíneo toma inserción ahí, se acerca hacia el tubérculo del pubis y termina en la sínfisis del pubis. Esa es la forma de describir. Si la pregunta es que se describa en orden los elementos que conforman el estrecho superior. Fíjense, ya no estamos describiendo superficies, podemos precisar exactamente y mostrar con la punta del dedo o de un indicador lo que estamos señalando. No es amplio, el estrecho superior es bien concreto. ¿Aquí terminó la descripción del estrecho superior? No, porque el estrecho superior es todo esto. Entonces, si ustedes comienzan a describir aquí, tienen que pasar a los alerones, la escrotatura, la línea iluminada, la superficie pectínea, sínfisis del pubis, coma, y la sínfisis del pubis, el tubérculo, la línea, hasta el otro lado. Porque eso es el estrecho superior. Si yo describo la mitad del estrecho superior, la mitad de la nota, nos pongamos de acuerdo. ¿Está claro? El estrecho superior es todo eso. Eso es lo que es importante aclarar. Es decir, que si la orden habla del estrecho superior, comenzamos en el promontorio y terminamos en el promontorio. Bien, sigamos viendo ahora los diámetros. Bueno, en realidad, aquí vamos a dar solamente unas pautas. Esto sí corresponde a la obstetricia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién sabe? Ya ustedes están familiarizados. ¿Qué diferencia hay entre un ginecólogo y un obstetra? Esto es de enseñanza. ¿Para quién es más útil? ¿Para el ginecólogo o para los obstetras? ¿Cuál es la diferencia? El obstetra es el profesional especializado en el estudio de ¿qué? Del embarazo, ¿no? Hasta el parto y el puerperio. Estudia a la mujer embarazada, eso es la obstetricia. Y la ginecología estudia las enfermedades propias de la mujer. No es
lo mismo. El embarazo no es una enfermedad, es un estado fisiológico. Entonces, el obstetra se ocupa de todo eso. Antes cuando recién comenzaron a nacer las especialidades, había dos especialidades diferentes, obstetras y ginecólogos. Hoy en día la especialidad en residencia médica es una, que se llama ginecología y obstetricia. Cuando ustedes lleven la materia, van a llevar la materia de ginecología y obstetricia. Ahora, con esa base, esto de 15 más interés social. Del obstetra, ¿no es cierto? Al obstetra le interesa saber qué va a pasar con ese embarazo que debe terminar en un parto. Hay controles prenatales. ¿Cuántos mínimos debe haber? Las mujeres embarazadas o los que acompañan familiares, ¿cuántos mínimos? Hay gente que aparece en el trabajo de parto. Y generalmente son problemas, nadie los ha estudiado. Son 4 controles por lo menos que debería haber. Hay 9 meses para hacer 4 controles. Bueno, a ver, vamos entonces. Como dice aquí, es importante para el obstetra, pues la cabeza fetal debe atravesar la pelvis en el momento del parto. Aquí hay una parte muy general, no está mal, pero está incompleto. Dice que los diámetros son importantes para los obstetras, pues la cabeza fetal debe atravesar el momento del parto. De hecho, el trabajo del parto no es uno, hay 3 partos. ¿Sí? ¿Cómo es eso que hay 3 partos? En un primer momento, el niño ofrece ¿qué? La cabeza, como dice ahí. Pero fíjense, después, ¿cuál será el siguiente obstáculo? Los hombros. Y después, las caderas. ¿Sí? El niño puede hacer esto. ¿Sí? Puede mover hacia un lado, puede mover hacia el otro. ¿Y qué hace el obstetra? El obstetra debe verificar que todos los pasos del parto se realicen bien. Entonces, hay 3 momentos. Y cada momento tiene sus etapas. Entonces, en realidad lo correcto es decir de la cabeza, los hombros y la cintura, la pelvis. Bueno, de todas maneras, como les digo, esto lo van a volver a ver en ginecología. Vamos con los diámetros. Los diámetros, como ustedes ven, son diámetros anteroposteriores, pueden ser diámetros transversos y pueden ser diámetros oblicuos, de acuerdo a la configuración. Diámetros anteroposteriores, diámetros transversos o diámetros oblicuos. ¿Sí? Ahí estamos viendo los diámetros. Los diámetros entonces nos ayudan a determinar la viabilidad fetal. Hoy en día, o sea, antes el obstetra, si ustedes iban, parecía un matemático o un astrónomo, porque cuando iba a hacer su control, el obstetra agarraba compases obstétricos, se llamaban así, aperturaban grande y podían medir la distancia que había entre la pelvis femenina y podía por palpación ver el diámetro biparietal del niño, para ver la proporción que hay entre la cabeza del niño y la pelvis. Obviamente hoy en día la ecografía hace todo eso, ¿no? La ecografía marca en un sitio, va hacia el otro lado y le dice cuánto mide eso. Entonces, los diámetros. Los diámetros anteroposteriores son el diámetro sacropubiano, llamado también conjugado anatómico, y el conjugado obstétrico o promonto subpubiano mínimo. Ahora hagamos este análisis. Fíjense, el diámetro anteroposterior sacropubiano o conjugado anatómico va a ir desde el promontorio hasta el borde superior de la sínfisis del pubis. Promontorio, borde superior de la sínfisis del pubis. Esa medida corresponde a 11 centímetros. El otro, el conjugado obstétrico o promontorio subpúbico mínimo. Aquí está su nombre también. Dice promonto también. ¿De dónde va a ir? Del promontorio. ¿A dónde va a ir? Aquí cambia. Al borde
inferior del pubis. No va a venir aquí, va a venir aquí. Desde el promontorio va a venir así. Ahora, ese no mide 11 centímetros, mide 10.5. Si ustedes tienen que tomar en cuenta estos diámetros, ¿qué dirían? ¿Cuál es el más importante a tomarlo en cuenta? ¿El mayor o el menor? El menor. El menor. ¿Por qué? Porque obviamente igual tiene que pasar esa estructura. Si yo digo son 11 centímetros y mi diámetro biparietal dice que es 10.8, no hay problema. Pero el otro me dice que es 10.5. Ahí sí va a haber problemas. Entonces, entre los diámetros, por supuesto, tenemos que tomar atención al más angosto, al más pequeño, porque todo el niño va a tener que atravesar ese canal del pacto. ¿Entonces entienden, no? A eso se refiere el diámetro anteroposterior. El diámetro transverso, fíjense, hay dos tipos de diámetro transverso. El diámetro transverso máximo y el diámetro transverso último. El diámetro transverso máximo se hace valorando el mayor tamaño del diámetro transverso, allá donde está la línea arqueada cuarta. Y el diámetro transverso mínimo, fíjense, está más cerca de las espinas ciáticas. Las espinas ciáticas aparecen así, aunque no están a la misma altura. Pero hay que buscar entonces el espacio de este estrecho donde menos sea la altura. A ese diámetro, como dice aquí, se llama diámetro transverso útil. Otra vez, 13.5, el más grande, muy bueno, pero ojo, el diámetro transverso mínimo útil, 12 centímetros. ¿Cuál es el más importante? Está por demás, es el menor. Y los diámetros oblicuos, que van a ir desde la eminencia iliocubiana a la articulación sacroiliaca del lado opuesto. Articulación sacroiliaca a la cresta iliocubiana, donde va a terminar el ilíaco y va a comenzar el pubis. Entonces, hasta ahí. Del otro lado, por supuesto, es diámetro oblicuo, va de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. ¿Sí? Ahí también son de 12.5. Entonces, esta parte recibe el nombre de pelvimetría, ¿no es cierto? Y nos determina básicamente la viabilidad fetal. Ahí estamos viendo otra vez los diámetros y solamente mencionar, ahí viene la importancia, fíjense, la mujer embarazada tiene que atravesar el canal del parto y obviamente es el canal del parto y sus medidas las que van a determinar la viabilidad. Les hablaba de la importancia del control prenatal y de hacerse una valoración. Una mujer que no hace controles va en periodo expulsivo y si no ha tenido antes niños, usted está en una gran incertidumbre. En el momento donde ya es difícil valorar, muchas veces ya están en periodo expulsivo. ¿Para qué serviría el conocer la pelvimetría? ¿Qué pasaría si no hay una correspondencia entre el diámetro de la cabeza del niño y una pelvis estrecha? El niño no podría, ¿no? Yo voy a tener problemas ahí. ¿Qué recomendaría? La única recomendación que hay para cesárea, desde el punto de vista legal, es eso: la desproporción cefalopélvica, así se llama. La desproporción entre ¿qué? Entre la cabeza y la pelvis. Si hay desproporción, se indica. Hoy en día, como ustedes saben, porque no es un secreto, se hace cesárea para todo. Pero esa es la única explicación. Entonces, como vemos, es importante el conocerlo, es importante en la obstetricia y, bueno, ahí está claro, además, la importancia. Hay dos términos más que hay que conocer en relación a la pelvis. También sencillo: la pelvis mayor y la pelvis menor. Entonces, la pelvis mayor, ¿a qué se llama pelvis mayor? Ahí uno dice a qué se llama, pero ¿cómo definirían la pelvis mayor? La pelvis mayor es el conjunto de estructuras de la pelvis que se encuentran por encima
¿De quién? Del estrecho superior. Este es el estrecho superior. Lo que está por encima del estrecho superior está abierto, tiene forma cónica, por lo tanto, esa es la pelvis mayor. ¿Y cuál será la pelvis menor entonces? Todo lo que está por debajo del estrecho superior. ¿Sí? Lo que está por debajo del estrecho superior, todo esto ya es pelvis menor. Entonces, eso es importante. Fíjense, en la pelvis mayor dice se encuentran las fosas ilíacas externa, interna, la fosa glútea, el músculo ilíaco y todas las estructuras que hemos visto, las alas sacras, los alerones del sacro, ¿sí? El iliopsoas, el músculo ese está sobre la fosa ilíaca interna y tiene un contenido. ¿Qué contenido tiene? Los órganos de la cavidad abdominal. Aquí están las asas intestinales. Aquí va a llegar a una vejiga urinaria cuando no ha sido vaciada, cuando está alta, llega hasta la pelvis mayor. Y por supuesto, nos va a permitir entonces señalar qué es la pelvis menor. La pelvis menor básicamente es todo lo que está por debajo del estrecho superior. Se encuentra entonces dentro de lo que habíamos dicho, el canal del Palo, ¿sí? Ahí dice, hay 4 paredes, una antero inferior, hay laterales y póstero superior. Vamos a ver después esta denominación. ¿Qué comprende? Fíjense, comprende la sínfisis pubiana, la rama horizontal, el foramen obturador. Todas esas estructuras están por debajo del estrecho superior. El foramen obturador, la membrana obturatriz, el acetábulo también está más abajo, etc. La cara anterior del sacro, el coxis, todas esas estructuras están por debajo del estrecho superior. Ahí está esa otra imagen, a lo mejor se puede entender mejor. A estas alturas, más o menos, está el estrecho superior. Entonces, pelvis mayor hacia arriba, pelvis menor hacia abajo. Es más fácil ese mismo. Y hay otro estrecho, que es el estrecho inferior. Si nosotros vemos, hay en la biblioteca varios modelos, si nosotros vemos al estrecho superior por arriba, para ver el estrecho inferior hay que mirarlo desde abajo. Entonces, si uno lo mira desde abajo, vamos a encontrar estas estructuras, ¿sí? Ahí que vamos a ver que a diferencia del estrecho superior, no todo está cerca, no todo está continuo. Los límites son mucho más grandes. Está formado por el borde inferior de la sínfisis del pubis. Está claro eso. Si estoy mirando por abajo, voy a ver el borde inferior de la sínfisis del pubis. Estoy viendo la punta del coxis. Obviamente está ahí. A ambos lados por los isquiones, ¿sí? Por el borde inferior de la sínfisis del pubis, por el borde inferior del isquio, etc. Dice, sus diámetros son menores que los del estrecho superior en general. Obviamente, la detección se hace más con el estrecho superior porque ahí va a comenzar el parto. Entonces, a lo mejor la viabilidad del parto en algunos casos puede afectarse por una disminución del estrecho inferior, pero es más difícil de valorar al estrecho inferior. ¿Qué diámetros hay ahí? El diámetro anteroposterior o pubococcigio, que va a medir desde el borde inferior de la sínfisis del pubis hasta el coxis, ¿sí? Y es de 10 centímetros. El diámetro transverso entre los dos túberes isquiáticos, que es de 12 centímetros, y el diámetro oblicuo máximo entre la rama inferior del pubis y el ligamento sacrotuberoso, que lo vamos a describir en las articulaciones. Me olvidaba. Entonces, cuando se produzca el trabajo de parto, ¿qué va a pasar básicamente? El niño tiene que atravesar la pelvis desde el estrecho superior, tiene que pasar el estrecho inferior y salir en la forma que han visto en la figura. Al hacer eso, el obstetra, cuando hace la valoración a la mujer embarazada, se coloca los guantes y hace un tacto vaginal.
El objetivo del tacto vaginal es buscar a partir del estrecho inferior y buscar dónde se encuentra la cabeza fetal, dónde está la cabeza fetal. Si no la encuentra, estos planos son los planos de Hodge. ¿Sí? Plano 1, 2, 3, 4. Les digo para que haya una idea. Y entonces, el obstetra cuando dice no percibo nada, seguramente la cabeza está en el plano 1, en el plano 2. Entonces, dependiendo de la experiencia del obstetra, de la velocidad de parto que tiene la mujer, hay mujeres. El primer parto siempre es el más lento, es el más difícil, porque como se dice vulgarmente, hay que construir el camino, hay que dilatar, y la cabeza se va a encajar en cada contracción y va a golpear y va a golpear y va a ir abriendo el canal del parto. Los niños menores ya tienen el camino más fácil, por lo tanto, los partos sucesivos son más rápidos. El más largo es el primero. Entonces, de acuerdo a la experiencia, al número de embarazos o partos que ha tenido el obstetra, predice en qué momento, y obviamente cuando está en el cuarto plano ya está solamente para atravesar las partes blandas del canal vaginal y se va a producir ya el parto. Esa es la importancia que tiene el conocer esa pelvimetría. Inclinaciones y ejes de la pelvis. Como ven ustedes, la pelvis no es horizontal, sino que la pelvis está inclinada, y dice fuertemente inclinada hacia abajo y adelante. Claro, esta es una exageración también, pero hay una inclinación. ¿Quién tiene la inclinación más, la mujer o el varón? La mujer, es más fácil realizar el trabajo del parto. El varón, como van a ver, su pelvis es más bien vertical y el estrecho superior es más horizontal en comparación con la mujer. Entonces, el estrecho superior forma con la horizontal, el estrecho superior debe formar con la horizontal un ángulo de 60 grados, ¿no? Entonces, tenemos que saber eso, que está inclinada, y ahí están las diferencias sexuales entre la pelvis femenina y la pelvis masculina. Básicamente lo que hay que destacar aquí es la pelvis femenina. La pelvis femenina es la ideal para el parto. En el varón no tiene esa función, entonces es diferente. Si ustedes se fijan, aquí está la forma del estrecho superior y fíjense, aquí está la parte blanca, está mostrando un poco del espacio que tiene para la progresión del trabajo de parto. Y fíjense la pelvis masculina, prácticamente las dos a la misma altura, entonces más estrecha, ¿sí? ¿Qué más dice? Si tomamos en cuenta la estructura de los huesos en la mujer son huesos más delgados, en el hombre son más robustos, son más gruesos. La distancia, otro elemento para la diferenciación sexual, la mayor distancia entre las espinas ciáticas, ¿no? Esas espinas, como ustedes ven, sobresalen en el interior, son más estrechas en el varón. Si ustedes lo comparan con el femenino, obviamente están más separadas para favorecer el parto. Eso si lo vemos por las espinas ciáticas. Si lo vemos por las superficies isquiáticas, obviamente el isquio también es más mayor longitud. ¿Qué más? El ángulo subpubiano. Esa es otra característica. El ángulo subpubiano en la mujer, como ustedes ven, es un ángulo amplio. Subpubiano, un borde inferior del pubis. Fíjense esta forma. Y fíjense aquí, bastante vertical, mucho más angosto. Creo que hay otra imagen que permite mostrar eso. Sí, entonces, una cosa es el ángulo subpubiano en el varón y otra el ángulo subpubiano en la mujer. Es mucho más grande, ofrece un canal más amplio para el parto. Hay otro esquema para ver las diferencias sexuales de la pelvis. En los huesos propiamente dicho. Y finalmente entramos a la clasificación
antropológica de la pelvis. Primero digamos que vamos a hablar de una clasificación antigua, pero más usada. Esta clasificación antropológica quiere decir las variaciones anatómicas. Todos tenemos pelvis, pero la pelvis tiene características favorables hacia la mujer, eso puede ser lo bueno, pero no todos tienen el mismo tipo. O sea, si es mujer, todas las mujeres tienen el mismo tipo de pelvis, no. Todos los varones tienen el mismo tipo de pelvis, no. De hecho, hay 4 tipos de pelvis clásicos que los vamos a describir. Hasta hoy se han estudiado con mayor detalle y se han encontrado más de 20 tipos de pelvis, más 30, 40 tipos de pelvis han encontrado. No tienen mucho interés de todas formas, por lo tanto vamos a enfatizar en estos. Pelvis ginecoide, veamos primero, pelvis ginecoide, pelvis antropoide, pelvis platipeloide y pelvis androide. Así se llaman los 4 tipos de pelvis. Está claro, pelvis ginecoide lo tiene el 50% de las mujeres, pero ojo, no dice el 100%. ¿Se dan cuenta? No todas las mujeres tienen este tipo de pelvis. ¿Qué dice? Es la pelvis normal de la mujer, no dice que las demás son anormales. Dice que es el criterio de normalidad y anormalidad. Solamente es un criterio estadístico. ¿Sí? La locura también se define igual. ¿Quién es loco? El que piensa diferente a los demás. Si todos pensaran como el loco, el cuerdo andaría mal. O sea, solamente es estadística. Todos tenemos una forma parecida de pensar y el que no piensa como nosotros lo miramos raro. ¿Sí? Lo mismo pasa con la pelvis. El tipo de pelvis ginecoide lo tiene el 50% de las mujeres. Ahora, esta pelvis es la pelvis ideal para el parto. Entonces, si es mujer, tiene pelvis ginecoide, qué bien. Pero si tiene otro tipo de pelvis, hay que prestarle mayor atención. Entonces, vamos con la pelvis ginecoide. Lo tiene el 50% de las mujeres. Es la pelvis normal, es la pelvis ideal para el parto. Ahí sí podemos decir el estrecho superior es redondeado u oval. Sus diámetros están equilibrados, fíjense. El diámetro antero-posterior y el diámetro transverso. Esta figura es la de un óvalo. O es igual, o sería circular, o es ligeramente ovalado. No dice es transverso, lo mejor, porque acuérdense que si fuera muy transverso, ya también el diámetro antero-posterior nos traería problemas. El niño, imagínense ustedes al revés, yo estoy de pie hacia arriba, pero piensen que esto es abajo. El niño primero va a ofrecer la cabeza en el parto. Pero fíjense, si yo paso la cabeza, el siguiente problema que yo tengo es el hombro, los hombros. ¿Qué tendrá que pasar en el parto? Acomodar los hombros ya también. ¿Se dan cuenta? Entonces, no nos sirve de mucho tener un diámetro transversal máximo porque nos impide. Lo ideal es tener más o menos parecidos los diámetros antero-posteriores y transversos. Entonces, ese es un problema que hay que tener en cuenta. El sacro está inclinado, las escotaduras están anchas, el ángulo subpubiano, hemos visto, es amplio, es decir, presenta las características ideales para un parto vaginal. ¿Sí? No va a tener problemas si tiene ese tipo de pelvis, no hay desproporción cefalopélvica, esas personas deberían tener el parto normal. Pelvis antropoide es el siguiente, lo tiene el 25%. Sumemos 50 más 25, 75. Una cuarta parte de las mujeres no van a tener ni la ginecoide ni la antropoide. Entonces, la siguiente, la antropoide. El estrecho superior es ovalado en sentido vertical. Ahora, este ya no es muy transversal, sino más bien un poco vertical. El diámetro antero-posterior es mayor que el transverso, o sea, es más ovalado.
Los ángulos subpubianos sí son anchos, las espinas ciáticas no son prominentes, no ofrecen una superficie difícil al canal del parto y, como dice aquí, puede tener probabilidades de un parto normal. Habrá que atender mejor ese parto. La pelvis platipeloide lo tiene el 5% de las mujeres. Teníamos 75 más 5, ya llegamos al 80% de las mujeres. Y fíjense, nos falta un 20%. Bueno, la pelvis platipeloide, el estrecho superior siguió ovalado, hemos dicho más difícil. El diámetro transverso es mucho mayor que el anteroposterior, este es ovalado en el otro sentido. Y les decía, el predominio de uno puede impedir el progreso del parto del otro. El sacro no está inclinado, es un sacro plano. Las escotaduras ciáticas son profundas y cortas, haciendo dificultosos los partos en el momento del encajamiento, es decir, una vez que ha pasado el estrecho superior. Puede haber problemas después que la cabeza ha entrado al estrecho superior. ¿Por qué? Porque la rotación de la cabeza es difícil. Entonces, el niño pasa el estrecho superior y tiende a rotar para acomodar los hombros. Si no puede rotar, como dicen, ahí puede el parto trabarse. Ahí es lo dificultoso. Y finalmente hablemos de la pelvis androide, que dice que lo tienen el 20% de las mujeres. O sea, ahí se completa. Pero ahora veamos. La palabra gineco quiere decir mujer. La palabra andros, de andrógeno, quiere decir varón. Eso quiere decir. Entonces, en las mujeres, en un 20% de las mujeres, las características de la pelvis son masculinas. ¿Sí? Entonces, fíjense, el estrecho superior es triangular, tiene forma de corazón, el diámetro antero-posterior es mayor que el transverso, el sacro ya está completamente vertical, las ramas del pubis convergen de manera marcada, las ramas, el ángulo subpubiano es alto y estrecho, estábamos viendo hace rato la diferencia, y las espinas ciáticas abajo son prominentes. Resultado, probabilidades de un parto exitoso no hay, ¿no? Ahí sí que debería ser, si una mujer, uno le hace la valoración y tiene una pelvis androide, ¿qué se hace? Se sabe, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, esos son los tipos de pelvis. Ahí hay un resumen, ahí están los porcentajes y están mostrando sobre todo el estrecho superior